Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Nicole Núñez Zambrano y yo voy a comenzar exponiendo la parte de la introducción del trabajo de mi grupo, del cual el tema es el narcocorrido, para la cual nos dieron la siguiente controversia, de si considera que el narcotráfico pudo influir en la música de una manera muy poderosa o el narcocorrido es otra manera de contar su historia. La tesis a la cual llegamos es que consideramos que el narcocorrido es un género musical que cuenta la historia del narcotráfico de una forma independiente a la influencia de este. Bien, ahora. La evolución musical ha estado en un gran incremento de popularidad, haciendo que se lleguen a aparecer distintos tipos de géneros, antes desconocidos internacionalmente, claro, y solo siendo pertenecientes a una pequeña comunidad, como lo es el narcocorrido, por ejemplo. Este género, el narcocorrido, ganó mucha fama por tener letras perjudiciales, más que nada para las sociedades juveniles, o también por tener una mala influencia para estas mismas. Pero en realidad siendo esto todo lo contrario. Incluso el gobierno, quienes son la gran mayoría de personas que están en contra de este género, en muchas oportunidades intentaron eliminar el narcocorrido. Sin embargo, también hay personas que no lo ven como algo tan malo, sino más bien lo ven como una forma de tomar conciencia mediante historias que se cuentan de los narcotraficantes. Es a raíz justamente de estas dos posturas que se forma la gran controversia de si se considera que el narcotráfico pudo influir en la música muy poderosamente o si el narcocorrido es otra manera de contar su historia. En esta exposición consideramos que el narcocorrido es un género musical que cuenta la historia del narcotráfico de una forma independiente a la influencia de este. Gracias. Buenos días, Miss. Mi nombre es María José Matos y voy a presentar el argumento por ejemplificación. Como bien sabemos, el narcotráfico es parte de la historia de muchos países latinoamericanos como Colombia, Perú, Brasil, México, Ecuador. Existe desde hace muchos años. El narcocorrido es un género musical que cuenta la historia de hechos importantes de muchos narcos. Por ejemplo, Juan Archibaldo Guzmán, más conocido como el Chapo, un narcotraficante y un criminal, aparte también de ser el líder del cartel de Sinaloa. Por otro lado, Pablo Emilio Escobar Gaviria, más conocido como Pablo Escobar, fue un político terrorista de nacionalidad colombiana. Cabe recalcar que también fue el máximo líder del cártel de Medellín. Así como ellos, hay muchos narcotraficantes que dejaron marca, como Armando Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero y otros que llevaron la droga a Estados Unidos y crearon las redes más grandes del narcotráfico de cocaína, marihuana y otros estupefacientes. Bueno, esta música tiene un sentido muy irónico y divertido. Muchos suenan como rancheras, cumbias y para las personas que puedan divertirse en las fiestas, pero fueron épocas duras cuando nació esta música. También aparecen varios cantantes representativos como el Tigrillo Palma, los cantantes de Tijuana. Incluso existieron varios cantantes que con mucho éxito, pero lamentablemente fueron asesinados bajo la sombra del narco. Por ejemplo, tenemos a Luis Mendoza, que fue vocalista del grupo de Los Ronaldos, que murió a causa de más de 100 disparos en el cuerpo. Otro también fue Valentín Elizalde, que fue ejecutado por dar un concierto en el Palenque de Reynoso de México. Este género musical
pasó muchos rumores que lo perjudicaban. No llega a influenciar a los jóvenes de manera negativa. Esto incluso estudios han demostrado que influyen en la vestimenta, accesorios de los cantantes, ropa, al igual que la manera de expresarse usando jergas. Gracias. Soy Fabiola Flores y ahora les voy a hablar sobre mi argumentación por apelación a la autoridad. María de las Heras es una comunicadora y reportera del País. Ella llegó a señalar que prohibirles a las personas de poder disfrutar de este tipo de canciones o componerlas es como si les estarían negando el derecho de libre expresión, ya que no les dejarían de poder disfrutar, escuchar o componer estas canciones. De las Heras llegó a esta conclusión, ya que llegó a entrevistar a personas por el decreto que Mario López Valdés, que es el gobernador de Sinaloa, ha mandado. Él menciona que se deberán de dejar de escuchar narcocorridos en lugares públicos, ya que eran una mala influencia para las personas y también que incitaban a la violencia. En Sinaloa es el lugar donde hay más casos de narcos y quieren dejar de hacer que las personas se vayan por ese camino, de ser narcotraficantes. Es por tal motivo que Valdés pensó que los narcocorridos eran una influencia y que eso hacía que más personas se dediquen al narcotráfico. Heras menciona que si deberían de censurar canciones por influencias negativas, también deberían hacerlo con canciones de Antonio Aguilar, como Rosita Alvírez o La Martina. Ambas canciones tratan de muertes o de secuestros que han llegado a pasar. O también otros géneros, como lo son el trap, el reggaetón y las canciones explícitas en inglés y en español. De las Heras menciona que un 73% de las personas menciona que los narcocorridos no incitan a la violencia y que el decreto ha sido algo absurdo y que no debió de haberse hecho. Mientras que el otro 58% de las personas entrevistadas mencionó que este tipo de canciones sí debían de ser censuradas y que eran una mala influencia. Como bien sabemos, en México es un lugar de mayor recurrencia de narcocorridos. Como lo mencioné anteriormente, Sinaloa es el mayor lugar donde existen lo que son narcotraficantes. Y ellos aún se sienten más indignados, ya que los narcocorridos, aparte de hablar del consumo y la producción de droga, también hablan de las pobrezas y escaseces que pasa en México en las zonas más vulnerables, ya que ahí no tienen ayuda del Estado por ser zonas alejadas o con poca distribución. Otro factor que menciona María de las Heras es que la influencia al no tener apoyo en los lugares vulnerables, eso causa que se vayan por el narcotráfico, ya que al no ser ayudadas o al no conseguir dinero para poder sustentarse, buscan la manera más fácil o accesible para ellos. Es por eso que en Sinaloa es que hay más narcotraficantes o más consumo y venta de drogas. Soy Ana Mel Rodas y para la defensa de la tesis que hemos establecido he desarrollado el argumento por definición. El narcocorrido expresa el sentir popular y justamente se da este hecho porque este género llega en su mayoría a los pueblos más humildes. Para comenzar, los narcocorridos se pueden definir como un género musical que tiene sus raíces en el romance español y tiene muchos ritmos como base de su estilo. La polka vendría a ser una de estas. Este ritmo fue llevado al norte de México junto a la mazurca, también en el siglo XIX. Desde entonces ha sido adoptado por todas las personas de esta región y la han convertido ya en parte de su folclore. Otro ritmo como base del estilo del narcocorrido es el vals. Este es un baile elegante originario en Alemania. En México, por lo general, tuvo una muy buena aceptación, llegándose a interpretar
con los instrumentos musicales de todas sus regiones. Por otra parte, también se habla del sentir popular, lo cual es la percepción que se tiene de los sentimientos de las personas originarias de los pueblos que viven en la baja sociedad. Normalmente, los lugares donde se registran más pobreza e injusticia son los pueblos de México. Este género de algún modo los ayudó a que su voz o sus pensamientos sean escuchados y comprendidos. No se sentían del todo apoyados por parte del Estado. En sí, los narcocorridos son vistos como una representación social, ya que en la mayoría de sus letras se habla también de la economía del país, e incluso los veían como canciones que permitían la reflexión, ya que al final de estas siempre trataban de mostrar que cuando estás metido en el mundo del narcotráfico, o bien puedes acabar en la muerte o en la extradición. Bueno, ahora voy a exponer el cuarto argumento, el cual es el argumento causal del texto argumentativo que hemos desarrollado. Bueno, el narcocorrido es un género musical que cuenta la historia del narcotráfico de una forma independiente a la influencia de este, ya que tiene sus antecedentes en el corrido de la Revolución Mexicana. Bueno, para comenzar, la Revolución Mexicana se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Este fue un conflicto armado. Ahora, esto de algún modo generó que los corridos aparezcan en la década de los 30 más o menos, hablando explícitamente de los narcotraficantes y del tráfico de drogas a la vez. Por ejemplo, el primer corrido del que se tiene registro en donde se habla de un narcotraficante es el que tiene el título El Pablote, de José Rosales. Aparte también los corridos llamados Por Morfina y Cocaína de Manuel Cuéllar Valdés y El Contrabandista de Juan Gaitán están escritos desde el punto de vista de un narcotraficante, en los cuales se expresan la moraleja de que traficar drogas no lleva nunca a nada bueno. Bien, en consecuencia, gracias a la influencia de todo lo ya dicho, estos hicieron que en la época de los 60 el narcocorrido madurara y se convirtiera en lo que es el narcocorrido actualmente. Algunos principiantes de este género mencionan que el primer narcocorrido de esta época, de los años 60, fue el Contrabando y Traición, el cual fue escrito por Ángel González y habla sobre el contrabando de droga en la frontera. Este corrido alcanzó la popularización gracias a los Tigres del Norte, que es un grupo mexicano, como ya se sabe. Por ende, el narcocorrido cuenta la historia del narcotráfico de una forma independiente a la influencia de este. Gracias. Buenos días, mi nombre es María José y yo voy a presentar lo que es el último punto, que viene a ser la conclusión. Nosotros, como grupo, damos por concluido que el narcocorrido es un género musical que cuenta la historia de forma independiente a muchas otras canciones, ¿no? Sabemos que el narcotráfico está en la historia de muchos países como latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, México, entre otros. Por otro lado, este género expresa un sentir popular y justamente se da este hecho porque este género llegaba en su mayoría a pueblos humildes donde normalmente esos pueblos no tenían educación y fueron muy impactados por el narcotráfico, ¿no? Por otro lado, también tenemos a la comunicadora María de las Heras, que señala que prohibirles a disfrutar este tipo de canciones o también componerlas es como si estuvieras negándoles
el derecho de su libre expresión. Si dejamos de lado todo lo que... si dejamos de lado todo lo malo de estas cosas, por un momento nos podríamos dar cuenta de que también hay cosas que dan esperanza e incluso favorecen a la sociedad. Como el narcocorrido, lamentablemente muchos opacan la ayuda de esta, que podría brindar a otras personas por sus mínimos defectos, ¿no? Como sociedad debemos cambiar el pensamiento de que los narcocorridos solo pueden ser vistos como algo negativo y no como una función social. Por último, antes de terminar, sinceramente, el narcocorrido ha ayudado a muchos pueblos a poder salir de la depresión, del miedo, de la tristeza, por culpa de todos estos narcotraficantes. Como lo dijimos en el primer punto, esta música es irónica para que la gente pueda olvidar todas las penas que hubo en el pasado, de todo el miedo que los narcotraficantes impusieron sobre ellos, y ahora ellos están disfrutando de esta música y también, o sea, merecen tener respeto por esta música, ya que, como dijo la comunicadora, es su libre expresión y se debe respetar. Por eso estamos de acuerdo que el narcocorrido es un género de música que no daña absolutamente a nadie. Gracias.